enseñanza del día de hoy se llama Luchamos con la oración, porque en realidad luchamos con la oración, sea en los dos sentidos. Luchamos para la guerra espiritual y luchamos contra la carne por poder orar. Y la oración no es algo que tengamos que olvidar, no es algo que tengamos que dejar de lado. Debe ser una costumbre, un hábito en nuestra vida cristiana. No podemos pensar que porque ya sabemos o tenemos mucho conocimiento ya está. La oración tiene que ir ahí, al igual que el estudio de la palabra, constante. Pueden pasar 40, 50 años, 60 años estudiando la palabra. La oración debe estar ligada al estudio de la palabra, como veíamos en nuestro tiempo de la oración. Orad sin cesar, orad todo el tiempo. Y a veces lo olvidamos o a veces no lo tenemos como algo importante en nuestras vidas. Y por eso debemos entenderlo, porque hay mucho ahí, hay mucho poder en la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En todo tiempo. Todo el tiempo nos dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que podemos orar más. Amén. Podemos orar más, podemos dar un poco más en nuestras oraciones. No, que no sea solo esa relación que tenemos con el Señor mentalmente, sino que haya un tiempo en nuestro lugar secreto para hablar con Él íntimamente. Ese tiempo que es especial para Él. Y debemos orar más, pues recordando que estamos en una guerra, en una batalla, que tenemos batallas constantes. Los gobiernos tienen una batalla en los congresos, ¿cierto? En los campos hay guerra y los gobiernos tienen que estar pendientes de esas guerras. Ellos tienen una batalla constante allá en los congresos. Las fuerzas militares tienen que estar en una batalla constante. Ahora pues tenemos que hay batallas también en las redes sociales, guerras cibernéticas que llaman, entonces, por medio de los hackers y todo eso. Y nosotros como cristianos, pues ¿en dónde está nuestra batalla? ¿O qué es lo que nos dice la Biblia? Que en dónde tenemos que luchar, pues en la oración, espiritualmente, porque Dios nos la ha dado como una arma de guerra espiritual, la oración. No solamente es para pedir cosas, no solamente es para tener esa relación, que es lo más importante, claro que sí, también es una arma de guerra espiritual. Dice que velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Querer más, ir dando más de nosotros. Constancia, insistir. Si el Señor permitiera que nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que hay en ese mundo espiritual, ¿sí? Pues podríamos entender la importancia de la oración y ver también que hay ángeles alrededor de nosotros cercándonos para que esos demonios no nos ataquen. Entonces, pues nosotros tenemos un arma ahí que no utilizamos en ocasiones. Será una fortaleza también, porque cuando oramos salimos más fortalecidos. ¿Les ha pasado? Pues entre más oramos, más fuertes somos. Entre más estudio de la palabra, pues también más fuertes somos y declaramos la palabra. Oramos, declaramos palabra y así estaremos siendo fortalecidos. Es una guerra, no estamos en paz. No hay un momento en que el cristiano pueda estar en paz. Aunque estamos guardados por Jesucristo, claro que sí, los ángeles, es una guerra constante. Podemos hacer algo más, es decir, podemos ir de pronto por nuestros hermanos caídos por medio de la oración. Somos un ejército, Pablo lo presenta como que somos soldados. Entonces nosotros como soldados
no queremos que ninguno de nuestros compañeros caiga en batalla, peor aún que pierda la guerra, ¿cierto? Entonces tenemos que estar como centinelas, vigilando, dice la palabra, vigilando, estando pendientes. No podemos estar durmiendo, pues a veces la carne nos gana y preferimos dormir que orar, pero la palabra nos dice que perseveremos, que estemos vigilando. Entonces las batallas se libran de rodillas allá en nuestro lugar secreto o donde puedan, con el Señor intercediendo por los demás. Y así estaremos vigilantes y así estaremos fortaleciéndonos en el Espíritu. Porque dice, suplicando por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes y yo, la iglesia, nuestros hermanos de otras iglesias. Ellos son los santos. Entonces dice suplicando. ¿Cómo es suplicando? De verdad, una oración de corazón que sea intercesora. El Señor, ten misericordia por ellos porque lo están haciendo mal, o guárdalos o fortalécelos en su espíritu para que no caigan. Con súplica, con su insistencia, perseverancia. Orando por nosotros, nos cuidamos, nosotros como iglesia, pero también protegemos a los que están afuera y nos protegemos todos por medio de la oración. Ustedes dirán, pero ¿guerra? ¿Por qué? ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la lucha? ¿Y por qué tenemos que luchar o estar vigilantes como si estuviéramos en una guerra? Miremos el versículo 12, ahí mismo Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas. La lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Todo esto son demonios, ángeles caídos. Siervos de Satanás que quieren hacernos daño a nosotros y a los que están allá afuera. Entonces no es una batalla física sino espiritual. Cuando vemos que una persona está haciendo maldad o muy llena de maldad, sabemos que el que está detrás es el enemigo, el diablo. Entonces si nosotros no oramos, un cristiano que no ora, pues es un cristiano que no batalla. Está ahí a la deriva, está perdiendo, teniendo las armas para luchar. Y Satanás no da tregua, él no duerme como nosotros. Él está ahí mirando como león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devorar. ¿Y a quiénes piensa devorar? A la iglesia. A la iglesia, porque las personas que no conocen a Jesucristo ya son de Él. Entonces está mirando a quién hace aparta de la iglesia o a quién usa para que sea un mal testimonio en la iglesia y que quede mal el nombre de Jesús. A Él le sirve entonces que nosotros no oremos. A Él le sirve que nosotros estemos durmiendo, que no estemos leyendo la palabra, que no vayamos a la iglesia. Todo esto lo usa Él en nuestra propia contra. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice que haga, es como estar durmiendo en una guerra. ¿Sí me entienden? Entonces todo el tiempo debemos estarlo haciendo, porque la palabra dice, hagámoslo todo el tiempo, en el Espíritu, abriendo la boca, declarando palabra. Sí, es bueno orar mentalmente, pero también es bueno orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra es la autoridad. Y ejercemos esa autoridad cuando abrimos nuestra boca, cuando lo hacemos con fe, creyendo que lo que dice la palabra así se hará. Amén. No debe ser una oración carnal, o sea, con vanas repeticiones, como lo dice también en Mateo, como algunos tienen por costumbre. Una oración sin sentido, o una oración ya que sea igual siempre, repetitiva, sino que sea de comunión, de relación con el Señor, y que sea también pues como arma de ataque para el enemigo. Y si Dios hablando
creó el universo con su palabra, y si Él dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y en Santiago dice que nuestra lengua tiene poder, eso quiere decir que cuando oramos en voz alta tendremos poder, y Jesús va a estar ahí atacando porque Él es la palabra, intercediendo por nosotros. ¿Recuerdan en el desierto cuando fue tentado? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay poder cuando declaramos la palabra de Dios en oración. Vamos a entender esto y conforme a mi fe vamos a estar orando. Y a medida que vamos recibiendo la palabra, que vamos leyendo la palabra, comprendiendo la palabra, estudiándola, pues de esa manera vamos a ir declarando. Y la palabra de Dios será hecha en mis oraciones. Y de esa manera pues será una oración poderosa, intercesora y como arma de guerra espiritual. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforcémonos en esta gracia que nos ha dado, en este caminar de la salvación, en nuestra santificación diaria. 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Me equivoqué. Era Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aunque miramos lo de los soldados, ¿no? Nosotros somos soldados y Pablo, este era el pasaje que estaba citando antes. Nosotros somos soldados y dice ahí que ninguno que milita se enreda en las cosas del mundo, sino que está pendiente en lo que lo ha mandado su Señor, el que lo mandó a llamar. Pues, en nuestro caso es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice ante todo, ¿cierto? Exhorto ante todo. Quiere decir que debe ser lo primero que hagamos. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no por mi familia, aunque sí, mi familia está dentro de todos los hombres, pero no solo por ellos, o no solo por mis padres, o mis hermanos, o mis vecinos, dice todos los hombres. No oramos solo por los más cercanos. Nosotros como cristianos somos los únicos que podemos interceder por todos los hombres. Porque nosotros somos los que tenemos entrada al trono de la gracia, a estar en la presencia del Señor, a comunicarnos con la oración. Y vamos a seguirlo viendo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por los reyes, es decir, por nuestros gobernantes, nuestro presidente y todos los que están a cargo en el poder político, en cada ciudad, en cada municipio. No importa de qué partido son, pues Dios los puso ahí. Porque podríamos caer en la trampa de, no, como este es del otro partido, no voy a orar por él. O porque entonces es Petro, no voy a orar por él. Pues Dios lo colocó ahí, que el Señor le dé sabiduría para poder llevar este país
hacerlo de la mejor manera, porque no es un cargo sencillo. Entonces, en vez de quejarnos que por qué están ahí o por qué lo hacen mal, pues oremos por ellos. Y podemos llegar a pensar que yo por qué voy a orar por personas perdidas y corruptas, ¿cierto? Pero eso sería falta de amor en nosotros. Cuando nos quejamos y cuando hacemos ese tipo de juicio, estamos mostrando que el amor del Señor no está en nosotros. Entonces, oramos por ellos, para que el Señor obre y dejen de ser personas corruptas, ¿cierto? Y dice que así podremos vivir quieta y reposadamente. Si los gobernantes hacen bien el trabajo, pues a nosotros se nos va a facilitar hacer bien nuestro trabajo. Podemos en Colombia predicar el Evangelio libremente, porque los gobernantes así lo permiten. De lo contrario, pues sería más difícil nuestro trabajo. Podemos estar quieta y reposadamente. Un cristiano tranquilo, cómodo, en victoria, estable económicamente, pues va a poder predicar mejor y va a poder ganar más almas. Y todo depende pues del gobierno en el que estemos. Estamos llamados a predicar y a salvar almas, no importa si es el presidente o no importa si es la persona más humilde o el habitante de calle. Es a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces oramos por todos los hombres y acá nos especifica que por los que están en esa eminencia, y eso nos dará o podremos estar viviendo quieta y reposadamente. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno orar en todo tiempo, es bueno orar por todos los hombres y es bueno orar por los reyes, por los que están en eminencia. No seamos egoístas, oramos y predicamos el Evangelio, no nos callamos, porque ¿para qué tanta gracia del Señor si nosotros no la ponemos por obra? De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces oramos y predicamos el Evangelio. Dios nos ha dado todas las herramientas para hacerlo, y una herramienta importante es la oración. Oramos por ellos para un beneficio nuestro. Si ellos hacen mal su trabajo, nos irá mal a nosotros. Si nosotros oramos por ellos y podemos interceder por ellos, tal vez ellos lo hagan bien y nos beneficiará. El Evangelio podría ser más predicado si nosotros estamos en un gobierno saludable. Es bueno y agradable para el Señor. Nosotros, los cristianos, no somos enemigos de nadie, solo de Satanás, pero no de las personas. A ellos los vemos con misericordia, también queremos que se salven. Amén. Entonces tenemos que estar pendientes de todos esos proyectos de ley que ejecutan allá para poder orar por eso. Por ejemplo, de pronto piensan legalizar el matrimonio homosexual. Pues eso va en contra de lo que el Señor nos dice. Pues podemos orar para que esa ley no se ejecute. Y Dios puede orar allá. Pero si no oramos, o que de pronto exijan una ley a los pastores para que los casemos, pues eso sería terrible. No podríamos predicar, o tendríamos que ir a la cárcel por no hacerlo. O que quieran legalizar la pedofilia, pues podemos orar, ayunar y todo eso para interceder por esas cosas. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y como les decía, él trabaja siempre mirando cómo hacemos acá para estropear la obra, para hacer que las personas se pierdan. Versículo 4: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Dios no deja ninguno por fuera. Todos los hombres, desde el más rico hasta el más humilde. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como representantes del cielo
en esta era de la gracia. Eso es lo que debemos hacer. Como iglesia, orar por nuestros gobernantes, por el bienestar de la nación, porque si a la nación le va mal, pues a la iglesia le va a ir mal. Que no pasen situaciones desastrosas, que no pasen tantas injusticias. Y aunque el presidente parece que tiene autoridad y que está en el poder y que es un hombre fuerte, pues lamentablemente está siendo manipulado y él ni siquiera lo sabe. Pero nosotros somos libres y poderosos en Cristo Jesús, que podemos unirnos en oración y orar por nuestro gobernante. Y Dios hará algo. Marcos 16. Versículo 17. Un poco de autoridad acá. Y estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes, ustedes y yo, a la iglesia del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora no quiere decir que lo vamos a hacer literal, nos vamos a poner a tomar serpientes por las manos. Tiene un sentido figurado, ¿sí? Lo que está diciendo es que nosotros tenemos autoridad por medio de Jesús, por medio de su palabra, que Él nos ha dado armas espirituales, como la palabra. La palabra es otra arma espiritual. La oración, el ayuno, la alabanza y la adoración, totalmente. Es un arma de guerra espiritual. Y nosotros, sabiendo estas cosas, pues debemos ponerlo en práctica y comenzar a actuar. O sea, Dios nos ha dado todas las armas que necesitamos para librar una batalla. El problema es que nosotros no las tomamos. Estamos en una guerra, el Señor nos ha mandado, nos ha dado todo, pero nosotros no tomamos las armas. Nos vamos indefensos o con la armadura a medias. ¿Sí? Entonces, o cuando no entendemos la oración, oramos por nosotros. Entonces, primero yo, segundo yo, oro por mí, y luego oro por mí, y luego oro por mi familia, porque si mi familia está bien, entonces el beneficiado soy yo. Y a veces pensamos que es así, pues es egoísta, y no es lo que el Señor quiere, ya lo vimos en Timoteo. Y yo he orado así, tal vez por muchos años, tal vez he orado quejándome de los demás. Señor, pero quítamelo de acá porque no lo tolero, porque no tengo misericordia. Entonces, es eso, pensar en los demás, pensar en misericordia, verlos con misericordia, porque Jesús nos llamó a salvar hombres, a salvar almas, no a detestarlos o a juzgarlos por lo que hagan, por su condición. Si yo detesto al que al Señor quiere salvar, pues eso es como contradictorio, ¿cierto? Como que no estoy haciendo mi trabajo, o estaría ayudándole al diablo en parte. Oro por pero por no, porque me cae mal. Pues Jesús quiere salvar a todos. ¿Sí me entienden? Oremos por todas las personas, por todos los que están allá en el Congreso, que es un ambiente donde tal vez han practicado la hechicería y la idolatría, donde pueden haber tantos demonios, pero ellos no lo saben, donde ellos incluso hasta hacen rezos y cosas pensando que lo están haciendo bien. Pero nosotros que sí podemos interceder por ellos. Amén. Y hacerlo con amor.
porque pues una oración sin amor no va a tener efecto. Con amor y con misericordia. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busque entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dice que estaba buscando un hombre y no lo halló entre su pueblo. El mundo no ha sido completamente destruido porque la iglesia aún está. Piensen lo que va a pasar cuando la iglesia sea raptada. Somos la sal del mundo, la sal de esta tierra, el sazón, y se conserva. Esta tierra que va en decadencia se conserva es porque la iglesia está acá, porque la iglesia es la luz. Nosotros somos la luz. 52 millones de habitantes o más tiene Colombia. Y hay casi 10 millones de cristianos. La diferencia es grande. Sí, somos altos, pero no tantos como los 52 millones. O sea, 42 van camino al infierno, según la estadística. Entonces, este grupo pequeño de cristianos somos los que podemos entrar al trono de la gracia e interceder por ellos, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad, para que dejen de ser engañados y poder tener un cambio real en este país. Y pues ellos buscan la paz de la manera que no es. La paz es Cristo. Si no hay Cristo, no hay paz. Siempre, por eso Colombia viene siempre teniendo ese problema con la paz, con la guerrilla y todo eso. Si estos poquitos cristianos que somos no oramos ni intercedemos por ellos, pues entonces empeoramos la situación. Es como estar ayudando a que la situación del país empeore. Entonces oremos por el país. Que no pase como la nación de Israel, que dice: no encontré ni a uno. Es para examinarnos. ¿Estamos orando por todos los hombres? ¿Estamos intercediendo por ellos? Que no diga el Señor: no encontré a ninguno que quisiera interceder por el país. Entonces es falta de amor también pensar en eso. Esto nos ayuda a tener un panorama más grande. Pensar en toda la nación, pensar en, bueno, enviemos a algún misionero por allá a algún lado. Es algo por lo que también podemos orar. Juan 9:31. ¿Por qué nosotros tenemos que interceder por ellos? Porque nosotros somos los hijos que tenemos entrada al trono de la gracia. Y ellos no pueden tener ese privilegio. Entonces la oración es un privilegio que tenemos nosotros. Y no lo vemos o no lo entendemos. Pero hoy es el día en que lo entendemos. Lo vamos a entender y lo vamos a poner en práctica en el nombre de Jesús. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sabían esto? Ahora lo saben, si no lo sabían. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted es temeroso de Dios y hace su voluntad?
pues a nosotros nos va a oír. Dios tiene los oídos cerrados a los impíos, a los pecadores. La única oración que Dios escucha, pues es la oración de los justos. Las de los pecadores no. Entonces, cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, esta persona ya puede entrar a interceder por otra persona. Si su fe es verdadera y verdaderamente aceptó a Jesús, ya puede comenzar a interceder. Lo puede hacer un nuevo creyente o un creyente más maduro. Y la idea con el nuevo creyente o con la persona que se le dificulta orar es comenzar a orar. Vamos a orar más. Vamos a sacar un tiempo de devocional y de oración para comenzar a hacerlo. Si alguien siente que está débil en la oración. ¿Y por qué no escucha las oraciones de los pecadores, Dios? Pues porque sería injusto. Sería como si Dios estuviera escuchando al enemigo. Y recuerden que Dios es apartado, santo, del pecado. El pecado estorba en las oraciones. Por eso dejó mediadores, que somos ustedes y yo, para que podamos interceder por ellos. Nosotros somos la boca de Dios, porque predicamos la palabra, ¿cierto? Y nosotros somos los oídos de ellos. Nos convertimos en un puente de intercesión. Predicamos la palabra para que sean salvos y escuchamos sus peticiones y podemos orar por las peticiones de los perdidos. Cuando de pronto algún familiar de ustedes les dice, ore por mí porque estoy enfermo, oramos por su salvación y para que el Señor lo sane, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer por todos los hombres. Y si no hacemos nuestro trabajo de la manera correcta, pues el Señor nos puede llegar a demandar. ¿Por qué no oraste cuando te dije que oraras? Y pueden venir consecuencias. Entonces entendemos, como estoy débil en la oración, tengo que fortalecerme en la oración. Y en todo, porque eso es hacer la voluntad. Recuerde que leímos el temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese otro. Entonces es importante hacer la voluntad de Dios para que Él nos escuche. Hacer la voluntad de Dios pues está obedecerlo, hacer lo que la palabra dice. Pues leer la palabra, porque si yo no leo y no tengo palabra, pues cómo lo voy a obedecer si no entiendo lo que tengo que hacer. Es importante leer la palabra y orar. Es todo eso conjunto para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo, Antiguo Testamento, Génesis 18, versículo 20. Génesis 18, 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal mal, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?
Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Vemos que Abraham está comenzando a negociar con el Señor, pero no para un beneficio de él. Bueno, en parte porque lo iba a hacer por Lot, pero también estaba pensando en esas personas, aunque sabemos que no había ninguno justo. Pero Dios quería hacer algo porque saca a su familia. No solo sacó a Lot, sino saca a su familia. Y aunque nosotros sabemos que la oración es poderosa, dejamos de practicarla. ¿Quién no sabe acá que la oración es poderosa? ¿Quién no lo sabía? Y lo dejamos de hacer, lo dejamos de practicar. Entonces, ahora que entendemos o que estamos viendo esto, pues vamos a hacerlo más. Sabemos que debemos hacerlo más y podemos hacerlo más. Cuando sacamos tiempo para orar, o a mí me pasa, termino de orar y yo como que podía haber orado más, o como que quisiera haber orado más. ¿Sí? Entonces es cuestión de comenzar a hacerlo constantemente y vamos a sentir el anhelo por orar más y querer orar más, y será para bendición en nosotros y pues para otras personas si estamos intercediendo, y venceremos el sueño, que es de pronto lo más difícil, tanto en la noche como en la mañana, porque llegamos cansados del trabajo y no voy a orar porque estoy cansado, tengo sueño. Y en la mañana, pues a las 5 de la mañana, tengo que levantarme un poco más temprano para poder orar y luego ir a hacer mis labores. Podremos vencer la carne si empezamos a hacerlo, como en coger el hábito, como la comida. Nos levantamos y desayunamos, oramos y desayunamos. Es una manera de comenzar a hacerlo. Un tiempo solo para orar con el Señor sin que nadie nos interrumpa. De eso trata el lugar secreto. Un momento apartado para mi Señor y yo. Al Señor que amo yo. Como la relación de pareja, que así funciona. ¿Y cómo saber si estamos orando correctamente? Pues el Espíritu nos va a enseñar. Y a medida que lo vamos haciendo, vamos a ir aprendiendo. Y en la Biblia pues hay muchos ejemplos, en Salmos, en Jeremías, en el Nuevo Testamento, Pablo oraba, hay muchos ejemplos, y de esa manera aprenderemos a orar. Y acá en la iglesia oramos, viendo a nuestros hermanos cómo lo hacen, pues nosotros también lo hacemos, involucrándonos en la oración con nuestros hermanos, pues también aprenderemos a orar. Y es cierto, todo no lo entendemos, pero el Espíritu Santo sí, y Él nos guiará, porque dice que Él lo hace con gemidos indecibles. Él intercede en nuestras oraciones. Y dice ahí que destruirás también al justo. Le pregunta Abraham al Señor: en Sodoma y Gomorra había tanta maldad a causa de un espíritu de pecado, o varios espíritus que habían ahí, que parece ser que era ese espíritu de la ideología de género, que es el mismo que está obrando hoy. Y la Biblia dice: porque será como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces el tiempo está cerca, se nos acaba el tiempo para interceder por los perdidos. Y Dios le había contado lo que había pensado hacer. Vemos que Dios y Abraham tienen una relación cercana, como una relación de amigos. Abraham se acerca a Dios como si fuera su amigo, y Dios le comenta eso. Dios le habla a Abraham, le dice: pienso hacer esto con Sodoma y Gomorra. Y de esa manera Abraham puede interceder por Lot. Nosotros podemos hacer eso. Cuando estamos en oración y tenemos una comunión cercana con el Señor nos va a decir sus planes. Y de esa manera yo sabré cómo orar, y orar conforme a la voluntad de Dios. Abraham sabía que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, porque Dios cumple lo que dice. Y por eso le formula la pregunta: si
Si hay 50 justos, destruirás también a los justos con los impíos, intercediendo por Lot. Quizá haya 50 justos. Abraham tiene presente a Lot y pues a la familia, a su familia de Lot, y comienza a hablar con el Señor, comienza como a hacer esa negociación, pero es porque tiene una relación, una cercanía, y sin olvidar la justicia de Dios. Y al final dice, aunque soy polvo y ceniza. A pesar de que tenían esa relación cercana con el Señor, como íntima, como de amigos, Abraham se acerca y se humilla en reverencia al Señor. A veces se nos olvida eso, que Dios merece respeto y reverencia. Ese es el temor a Jehová, respeto y reverencia. Y en este caso lo está haciendo para poder interceder por Lot. Entonces no podemos ir de una manera como descarada a decir, Señor, salve a los perdidos, acomodándole la orden, sino clamando por ellos. Por favor, te pido, oh Dios, sálvalos. Van camino a la muerte y a la perdición. En misericordia de ellos, o danos las armas a nosotros como iglesia para poder mandar a un misionero allá al Congreso que haga algo allá. ¿Sí me entienden? Sí. Y de esa manera pues pudo interceder por Lot y su familia. Entonces ahora sabemos que en las oraciones, en nuestras oraciones personales que hagamos allá en el lugar secreto, debemos interceder pues por los demás, por los hombres, acudir a Dios entendiendo su justicia, buscándolo en esa relación íntima. Entonces que no se nos olvide en nuestras oraciones estar orando por todos los hombres y por los que están en eminencia. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios. Acá está hablando a creyentes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros como creyentes buscamos a Dios. Y si no lo hacemos, pues debemos comenzar a buscarlo, a acercarnos, para que Él se acerque a nosotros. Él nos está esperando ahí a que nosotros nos acerquemos en oración para hablar con nosotros. Y eso es lo que dice acá. Pecadores, limpiad las manos. Si alguien está en pecado, ¿qué debe hacer? Pues arrepentirse, pedirle perdón, apartarse del pecado y continuar. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificar, ¿cómo purificamos nuestros corazones? ¿Cómo nos purificamos nosotros? A través de la sangre de Cristo. Amén. Y la palabra, porque la palabra es agua, por el agua de la palabra, dice Pedro, y el Espíritu comienza a hablar. Y de esa manera purificamos nuestros corazones. Entonces nosotros debemos dar ese primer paso en la oración. No vayan a esperar a que Dios venga y quiera hablar con nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios. Y Él también está esperando porque somos sus hijos. Es como los que están tibios. Los que son unos en la iglesia, otros en el mundo. Doble ánimo. Aparentan ser uno en la iglesia y son perversos, corrompidos, corruptos ante el mundo, afuera en el mundo y en la iglesia demuestran santidad y son de doble ánimo. Sí, afuera nadie sabe que son cristianos, se avergüenzan del evangelio para poder hacer de las suyas. Es verdad. Son los de doble ánimo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14.
capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces la clave es buscar a Dios en oración, humillándonos, porque nosotros, como dijo Abraham, polvo y ceniza somos. Y que nos convierta, que no seamos de doble ánimo, que seamos convertidos verdaderamente, siguiendo al Señor como lo dice su palabra. Hay una diferencia total entre el pueblo de Israel y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que nosotros estamos en la gracia, que nosotros ya no le debemos nada al Señor. Él ya nos perdonó. Cristo pagó todo en la cruz y nos ha adoptado. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento estaban bajo la gracia. Tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer lo que los profetas les dijeron que hicieran. Nosotros hacemos lo que la palabra y el Espíritu nos dice que hagamos. Pero somos afortunados por estar en la gracia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, iglesia, creyentes en Jesús, hijos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Linaje escogido. Ustedes son escogidos. Real sacerdocio. El sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba al pueblo a Dios. Nosotros somos el real sacerdocio acá. Entonces nuestra labor como real sacerdocio, hijos de Dios, creyentes, cristianos, iglesia, el reino de los cielos, todo esto, es llevar el pueblo a Dios. Podemos interceder por el pueblo, los que no conocen al Señor, en oración. Nación santa, o sea, parte de Israel somos nosotros. Nación santa, o sea, somos su nación de santos, nación apartada para Él. Ya no somos del mundo, somos de Él. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Este es el otro trabajo que tenemos que hacer y no hacemos a veces de la manera correcta. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el Evangelio. ¿De dónde nos llama? Del mundo del pecado. Somos ahora la luz y tenemos que manifestar esa luz en nosotros a los demás. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, otro tiempo el viejo hombre, el que estaba ya en el pecado, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso vamos a la oración, nos humillamos como polvo y ceniza, que es lo que somos, porque es por su misericordia. Entiendan esto, que Él es mucho más grande que nosotros y quiso darnos algo, quiso darnos un regalo, que es la gracia. Respetemos, adoremos al Señor de la manera correcta, con reverencia, porque Él es Dios Todopoderoso.
Y a veces se nos olvida todo esto. Todo lo que el Señor nos ha llamado, todo lo que el Señor nos ha dicho que somos. Ahora ya lo saben. O ahora ya lo han recordado. Y nos humillamos delante de Dios porque a Él le agrada que nosotros nos acerquemos de esa forma. Nos arrodillamos y nos humillamos delante de Dios e intercedemos por los incrédulos porque ellos no lo pueden hacer. Ellos no saben y se arrodillan a otras cosas, adoran otras cosas. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos, voluntariamente, porque entendemos quién es Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor, y vamos